Bueno, pues, buenas tardes. Como ya todos entregaron su tarea, ya vamos a pasar al siguiente tema de las Olimpiadas, que va a ser el tema de campos vectoriales, espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, hasta el momento, ¿qué han visto con Clock de espacios vectoriales? ¿Qué es todo? Cómo son espacios, cómo se dicen espacios, sumas directas sobre los espacios. Subespacios, ¿Vieron lineales. independencia? Independencia. No, Esa todavía. ¿Y ya vieron ejemplos de esos espacios? ¿Qué espacios vectoriales conocen? O sea, para empezar, ya que nosotros no lo hemos visto, ¿qué es un espacio vectorial? O sea, B es un espacio vectorial donde K es un campo. Si hay dos operaciones que son la suma del espacio vectorial y el producto escalar. ¿Cómo se escribe el producto escalar? Es una función que va de el campo plus V y K en V, ¿no? Y para que no hagamos esto largo, la suma va a satisfacer otra opción más, ¿no? La suma del espacio vectorial que satisface. Tiene al cero, Ajá, tiene un cero. es cerrada, Con que lo definamos así ya es cerrado. Es conmutativo, Conmuta, asocia asocia, y tiene inversos. tiene inversos, ¿no? Y luego la multiplicación escalar que satisface. También es asociativa. Y cebolla. Tiene el neutro. El neutro. Y luego estas dos se relacionan mediante la distribución, ¿no? Pero aquí hay dos tipos de distribuciones, ¿no? Una es con escalares, de que lambda más mu, v lo mismo que lambda, v más mu v. ¿Y cómo es la segunda? Pues si esta es en escalares, entonces esta de acá va a ser en vectores, ¿no? Lambda por v más w es lo mismo que lambda v más lambda w, ¿no? Entonces, esto es como un campo en el sentido de que tiene dos operaciones, pero ¿alguien me puede decir en qué se diferencia el espacio vectorial del campo? O sea, la primera operación es casi lo mismo, pero con la segunda ya hay diferencia. Porque esta cosa de acá ya no es a priori una operación interna. Estamos tomando elementos de algo de afuera y eso, algo de afuera, es los elementos del campo, ¿no? Entonces esto ya no es una operación interna, como lo veíamos en el campo. En este caso tiene sentido preguntar si la multiplicación escalar conmuta. ¿No tiene sentido? No, ¿Por qué no tiene sentido? porque no puedo operar de otra vez. Ajá, porque yo tengo definido lambda por v, ¿no? Donde esto es un escalar y esto es un vector. Pero yo no tengo definido v por lambda porque la operación va, primero tomas un elemento del campo y luego un vector y te devuelve un vector, ¿no? Si la operación estuviera definida de esta manera, pues usaríamos este en lugar de este, ¿no? Por convención, primero multiplicamos por el escalar, ¿sí? Entonces no tiene sentido preguntar si la multiplicación escalar conmuta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ejemplos conocen de espacios vectoriales? Los polinomios. Los polinomios. Los polinomios con coeficientes en un campo, ¿no? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con eso? sí, ¿Qué otro ejemplo conocen? K a la N. Ajá, K a la N. Los elementos de aquí, ¿cómo son? Si X vive en K a la N, entonces
los elementos de acá son n tuplas de números, ¿no? Es como un vector coordinado con n entradas, ¿no? Entonces x se ve de la forma x1 y así hasta xn, donde cada xi viene en el campo. ¿Sí? ¿Cómo se hace la suma en este espacio? Entrada por entrada. ¿Y la multiplicación escalar? También entrada por entrada. ¿Sí? En los polinomios hay duda acerca de cómo es la suma y la multiplicación escalar. No, es como han sumado polinomios y multiplicado por un escalar toda la vida, ¿no? ¿Qué otros ejemplos conocen? ¿Qué otros ejemplos dieron con Clot? De las funciones. Ajá, de las funciones que tienen dado x conjunto. El conjunto de funciones que van de x en k, donde k en toda esta definición se asume que es un campo. Estas son las funciones que van de x en el campo. Esta cosa de acá es un espacio vectorial, ¿no? ¿Cómo definimos la suma en este espacio? Pues entrada por entrada, ¿no? O sea, si yo tengo f y g funciones que van de x a k, entonces yo tengo que obtener con la suma debe ser un elemento de acá, ¿no? Entonces debe ser también una función que va de x en k. Entonces, como es una función, toma valores en x. Y una vez que toma un valor en x, lo que va a devolver es cada función evaluada individualmente en ese término, ¿no? Este es f de x más g de x, ¿sí? ¿Y cómo definimos la multiplicación escalar? Pues lo mismo, como la función que va de x en k, cuando evaluamos lambda de f en x, sacamos la lambda y aplicamos la función. ¿Sí? Y esto tiene sentido porque esto es un elemento del campo, esto es un elemento del campo y esta es la multiplicación del campo. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí dudas? Bien. Luego lo siguiente que vieron son los subespacios, ¿no? Entonces, ¿qué es un subespacio vectorial? Ajá. Sea B espacio vectorial, entonces W, su conjunto de B es espacio vectorial K, subespacio vectorial. Así que si también es K espacio vectorial, ¿no? Pero no cualquier espacio vectorial, ¿no? Sino que esta cosa va a ser un espacio vectorial con las mismas operaciones que tenemos en V, ¿no? Entonces, la definición sería, esta cosa es K espacio vectorial si W con la suma restringida a W cruz W y la multiplicación escalar restringida a K cruz W sigue siendo K espacio vectorial, ¿no? Porque la estructura que tiene W como K espacio vectorial la va a heredar de V, no es arbitraria. Cuando hagamos la suma en W, va a ser la misma suma que tenemos en W y solo la restringimos a W. ¿Sí les queda claro esta notación? De una función slide algo. Esta es notación para referirme a la función restringida a este subconjunto del dominio, ¿no? Lo voy a poner aquí, notación. Si tengo este subconjunto de x y una función f que va de x a z, entonces f va recta y es la función restringida a y.
Esto quiere decir que f barrita y es la función que va de y a z, que manda a cada y a la función completa evaluada en el y. ¿Sí? ¿Se entiende esta notación? Bien, entonces ustedes lo que vieron es una proposición, ¿no? O quizás lo vieron como definición, que dice que si tienes V un espacio vectorial, entonces W subconjunto de V es subespacio. Sí, y solo si pasa lo siguiente. Lo primero que pides es que el cero del espacio vectorial V esté en W. Lo segundo que pides es que para todo W1, W2 que esté en W más W2 siga estando en W, ¿no? Y lo tercero que pides es que para todo escalar lambda en el campo y todo vector W en W, lambda W siga viviendo en W, ¿no? Entonces, ¿siguieron esta proposición? Entonces, esta proposición de aquí es equivalente a esto, porque es un sí solo sí, ¿no? Y lo que estamos pidiendo con estas tres cosas es esencialmente lo que exigimos con esta definición. Voy a borrar acá. ¿Por qué? Porque cuando pedimos que el 0 esté en W, esto sirve para dos cosas. En primera, como la operación en W es la misma operación que en V, entonces el hecho de que tengamos al 0 en W significa que ya tenemos un 0 en W, ¿no? Como espacio vectorial. Pero sirve también para lo siguiente. Esto nos está diciendo que W es diferente de vacío. ¿Sí? Porque esto es equivalente a que W sea diferente de 0, ¿no? Porque si tuviéramos un X en W y asumimos que W es subespacio, entonces como W es subespacio es cerrado bajo multiplicación escalar, ¿no? Y el campo tiene un 1. Entonces esto significa que menos 1 de X también vive en W, ¿no? Pero esto, como vieron en clase, es lo mismo que menos X, ¿no? El inverso aditivo de X. Entonces menos X vive en W. Y luego W es cerrado bajo la suma. Entonces X más menos X vive en W. Pero este es igual al 0, el espacio, ¿sí? Entonces es lo mismo a pedir que el 0 viva en W a que W sea diferente del vacío, ¿sí? Entonces esta condición de acá se puede interpretar como que estamos pidiendo que W sea diferente del vacío, que tenga al menos un elemento, que sea el 0. Entonces, continuando con la interpretación de lo que estamos exigiendo, ¿alguien puede decir qué estamos exigiendo con 2? Ajá. Con 2 estamos exigiendo esto, que la suma restringida esté bien definida, ¿no? Que la suma, con 2 estamos exigiendo que la suma restringida a W plus W sea en efecto una función de W plus W que caiga en W. Con esta de acá estamos asegurando que esta función restringida, tal como está definida allá, en efecto tiene sentido, ¿no? Está bien definida, ¿no? Está bien definida. Esto es lo que pedimos, ¿no? Y entonces, con el tercer inciso de acá, estamos exigiendo que la multiplicación escalar restringida tenga sentido como función, ¿sí? Aquí estamos diciendo que producto escalar restringido a K cruz W tenga sentido, ¿sí?
que es lo mismo así que la función está bien definida. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora vamos a ver ejemplos de subespacios. ¿Hasta aquí hay dudas? Bien. Entonces ya vieron el subespacio generado. ¿Sí? ¿Qué es el subespacio generado? Subespacio generado, hay una proposición que dice que se ve como las combinaciones lineales de elementos en el generador, ¿no? Entonces, en este ejemplo vamos a ver quiénes son los subespacios de R2. ¿Sí? Entonces, supongamos que W, su conjunto de R2, es subespacio, ¿no? Entonces, ¿qué subespacios se le ocurren? Se les ocurren para R2. El más inmediato es que si quiero que W sea un subespacio, debe ser no vacío, ¿no? Entonces, para que sea no vacío, le puedo pedir que tenga el 0, ¿no? Y luego el conjunto que solo tiene el 0 de R2, ¿ya puede ser un subespacio? Sí, ¿no? Porque es cerrado bajo la suma, porque solo hay un elemento que es el 0. Solo lo podemos sumar con él mismo y nos devuelve al mismo 0. Si lo multiplicamos por un escalar, y hacemos lambda por el 0 de R2, que tienes el 0 de R2, es el vector 0, 0, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Lambda por 0, lambda por 0. Y luego por propiedades que vimos de campo, esta operación está sucediendo en el campo, ¿no? Entonces esto es igual a 0 y esto de acá también es igual a 0, ¿no? Entonces nos vuelve el mismo elemento y esto por sí solo ya es un subespacio, ¿no? Que además lo llamaron el subespacio trivial, ¿no? Y ahora, supongamos que supongamos que en este subespacio tenemos un vector que es diferente del 0, ¿no? Entonces, estamos en R2. Y estoy pidiendo que en el subespacio viva este vector V, ¿no? Que es diferente de 0. Entonces, ¿qué otros elementos deben vivir en W para que en efecto sea un subespacio vectorial, ¿no? Porque este vector por sí solo no es un espacio vectorial, ¿no? No tiene 0, pero si le ponemos el 0, todavía le van a faltar más cosas, ¿no? ¿Qué cosas le faltarían? Sus inversos. El inverso aditivo, ¿no? Que sería este vector que está por acá, el menos V. Y ya con eso sería espacio vectorial. ¿Qué más le falta? Sí, el generado. Ajá, le faltaría todos los múltiplos escalares, ¿no? Y multiplicar lambda por un vector XY, ¿qué interpretación tiene geométrica? Esto es lo mismo que hacer una operación, ¿no? Te dice qué tanto escalas este vector, ¿no? Si lo multiplicas por un 1, se queda tal y como está. Si lo multiplicas por un número mayor que 1, estás agrandando tu vector, ¿no? Te estás yendo más para allá. Si lo multiplicas por números que están entre 0 y 1, tienes esta parte de acá, ¿no? Y por números negativos tienes esta otra parte de acá, ¿no? Entonces, para que W con este V sea subespacio, le tenemos que añadir todos los vectores paralelos a él, ¿no? Todos los vectores que hay en la recta en la que él está. Entonces, lambda V, entonces para todo lambda en el campo, que en este caso el campo es R,
lambda por v debe estar en W. ¿Sí? Y ya con eso terminamos. O sea, ya este es nuestro espacio. ¿Por qué? O sea, ya verificamos 1, ¿no? Porque si aquí el lambda es 0, tienes que el lambda por v es 0 y eso cae en W. Ya vimos que es cerrado bajo multiplicación escalar. Y ahora este es cerrado bajo suma, la suma vectorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo lambda de v y tengo mu por lambda, entonces lambda de v más mu de v, este es igual a ¿quién? A lambda más mu por v, ¿no? ¿Y esto por qué? Por la distributividad para escalares, ¿no? Y entonces esto vive en... este es un vector que ya teníamos, ¿no? Porque habíamos considerado todos estos, ¿no? Entonces, esto significa que todos los múltiplos escalares de un vector diferente de 0 es un subespacio vectorial. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Por lo tanto, el conjunto de los lambda v tal que lambda corre en todos los reales es subespacio de R2. ¿Sí? Entonces, como subespacios, ya tenemos, primero tenemos A únicamente el vector 0, ¿no? Luego, como segundo ejemplo de subespacio en R2, tenemos a las rectas que pasan por el origen, ¿no? Si yo aquí me tomara un vector W y quiero construir un subespacio que tenga a W, voy a tener que hacer a toda la recta, ¿sí? Y si el vector no fuera este W ni esta V, sino que fuera esta U, es lo mismo, sería toda la recta que pasa por el origen y que es paralela a V, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a ver lo siguiente, ¿no? Ahora supongamos que en W tenemos dos vectores. Supongamos que P y W están en R2, que ambos vectores son diferentes del 0 y que V y que W no es paralelo a V, ¿sí? O sea, aquí lo que estoy pidiendo es que tengo en W a un vector V y luego tengo un vector W que no es paralelo a esta V, lo que significa que está fuera de la recta que pasa por P y el origen, ¿no? Entonces W puede ser cualquiera, no puede ser este. ¿Sí? Entonces, como W es espacio vectorial, debe ser, y tiene estos dos vectores, entonces debe ser cerrado bajo la multiplicación escalar, la suma, y debe tender al 0, ¿no? Entonces, como debe ser cerrado bajo la multiplicación escalar, tiene a toda esta recta, ¿no? Y lo mismo para W, ¿no? Tiene a toda esta recta. Ahora, y también tiene a cualquier suma de múltiplos escalares de estos dos vectores, ¿no? Entonces, ¿quién se imaginan que va a ser W? Si asumimos que es subespacio vectorial y tiene a estos dos vectores no paralelos. ¿Quién se imagina que es todo R2, ¿no? Y si yo quisiera ver qué es todo R2, ¿qué tengo que hacer? Voy a representar un elemento cualquiera de los dos como... Ajá. Me voy a agarrar un elemento cualquiera de R2, como digamos este puntito X, y voy a ver que X se puede ver como combinación lineal de
V y de W, ¿no? Y para ustedes eso es más o menos obvio. ¿Sí? ¿Por qué? Geométricamente, si quieren. No, porque yo puedo hacer la proyección, ¿no? Puedo proyectar esto en el eje, en la recta que pasa por W. Yo tengo este vector de acá, que es un múltiplo escalar de V, ¿no? Y luego puedo proyectar en la recta que pasa por W. Y entonces tengo este múltiplo escalar y ya X como combinación lineal de ellos dos por cómo es la suma vectorial, ¿no? En el plano. Entonces fácilmente se ve que sí, ¿no? Pero el asunto es que lo tenemos que demostrar. Entonces lo voy a escribir aquí. ¿También ya vieron sistemas de ecuaciones con Clocky? ¿O no? Estábamos empezando. Bueno. El asunto de ver a este puntito X, que digamos que es un vector X, Y, el asunto de encontrar a este punto como combinación lineal de ellos dos se va a reducir a un problema de sistema de ecuaciones, ¿no? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Tienes una ecuación por cada entrada y tus incógnitas son el múltiplo escalar de V y de W, ¿no? Porque, pues ya ver, dado X, Y, un vector cualquiera en el plano, queremos ver a X, Y como combinación lineal de V, no estamos asumiendo que V, W no son paralelos. Entonces, este es lo mismo a ver a X, Y como combinación lineal de V y W. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escribe una combinación lineal de V y W? Pues es una suma de múltiplos escalares de ellos dos, ¿no? Entonces, una combinación lineal de V y W sería un escalar que multiplica a V, digamos C1, más un segundo escalar, digamos C2, que multiplica a W, ¿no? Y esto es lo que obtuvimos acá, ¿no? Aquí está V, pero lo tenemos que escalar. ¿Por cuánto? Por C1, ¿no? Y a W lo tenemos que escalar por cuánto? Por un escalar C2, ¿no? Acuérdense que en la multiplicación escalar, el coeficiente te está diciendo como es un número real que te dice qué tanto hace la homotecia del vector. Entonces nosotros queremos hallar estos dos números que hagan justamente la homotecia. Entonces, para que esto sea más fácil, V, como es un vector, se puede ver como V1, V2. Y lo mismo W, ¿no? Puede ver como W1, W2, ¿no? Y ahí bien, ya pueden ver aquí donde está el sistema de ecuaciones. En que para que estas dos cosas sean iguales, deben ser iguales entrada por entrada, ¿no? Entonces, si quieren los compongo más, ¿no? La multiplicación escalar en R2 de C1 por este vector es pasar esto multiplicando entrada por entrada. Entonces esto es lo mismo que C1, V1, C1, V2, más C2, W1, W. Lo paso adentro, C2, W1, C2, W2. ¿Y ahora cómo se definía la suma? Porque, a ver, R2 es lo mismo que un F2, ¿no? Porque R es un campo. Pero estamos tomando las vectores de dos entradas con coeficientes reales, ¿no? Entonces este es lo mismo que F2. Entonces, ¿cómo definimos la suma en los FN? Entrada por entrada. Entonces, esto sería lo mismo que C1, V1 más C2, W1, C1, V2 más C2, W2, ¿no?
Y ahora sí ya llegamos al sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Cómo es el sistema de ecuaciones? X igual a la primera entrada y Y igual Sería X igual a C1, W1 más C2, W1 y Y es igual a la segunda entrada que es C1, V2 más C2, W2. ¿Sí? Y vamos a llamar a esto estrellita, ¿no? Entonces aquí la observación es la siguiente, ¿no? Que si estrellita tiene solución, entonces X, Y sí es combinación lineal de V y W, ¿sí? ¿Hasta aquí hay dudas con esto? ¿No? Repito, lo que estamos haciendo es, queremos ver que cualquier vector se ve como combinación lineal de estos dos vectores no paralelos. Entonces, para eso pasamos el problema a un problema algebraico, que es resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿no? De dos incógnitas, dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué han visto con Clotty de sistemas de ecuaciones? Ustedes saben que hay sistemas que no tienen solución, ¿no? Como cuál puede ser un sistema sin solución. Pues X más Y igual, este es un ejemplo como muy fácil, ¿no? X más Y igual a 0 y luego X más Y igual a 1. Porque si esto fuera, este sistema de ecuaciones tuviera solución, entonces 0 sería igual a 1, ¿no? Y no puede pasar. Entonces, es un ejemplo tonto, pero con esto estamos viendo que no todo sistema de ecuaciones que propongamos va a tener solución. ¿Sí? Entonces, esta cosa sí va a tener solución. Y la idea de por qué tiene solución es porque los dos vectores no son paralelos. ¿Sí? Porque si W cae en la misma recta que W, que V que diga, entonces sumar estos dos no hace que nos salgamos de la recta, ¿no? No podemos salir para abarcar todo ese ángulo. ¿Sí? Y esto va a estar relacionado con la idea de independencia lineal, dependencia lineal y conjunto generador. ¿Sí? Bueno, y entonces la respuesta es que sí tiene solución. Y para eso vamos a hacer un poco de cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo resolverían este sistema de ecuaciones? Así como les enseñaron en la prepa. Lo que hacen es que multiplican y van como que queriendo eliminar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo CV1 y abajo tengo C1V2. Entonces yo puedo multiplicar arriba por V2, abajo por V1 y luego los restos, de tal manera que estos dos términos se me van y me queda la C2 y le puedo despejar a la C2, ¿no? Y luego puedo hacer lo mismo para despejar a la C1. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a multiplicar esa ecuación de allá, arriba y abajo por V2 y abajo por V1. ¿Sí? Entonces, si hacemos esta multiplicación, arriba nos queda XV2 igual a C1 V2 más C2 V1 W1, ¿no? Y abajo voy a multiplicar por P1. V1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me queda? C1, B1, B2 más C2, B1, W2. ¿No? Y luego una vez que tenía esto hacía la resta, ¿no? Entonces, restando
Si yo resto estos términos se cancelan, ¿no? Y me queda aquí, de este lado me queda xv1, xv2 que diga, menos yv1. De este lado me queda el C2, lo puedo factorizar. Me queda C2 por V1, W1, menos V1, W2. ¿Sí? Pero arriba era B2, ¿no? En el C2. ¿Aquí? Ajá. Sí. Y luego puedo hacer lo mismo, ¿no? Entonces ya, bueno, de aquí ya puedo obtener a C2, ¿no? ¿Cómo tengo a C2? Pues esto lo paso dividiendo, ¿no? O sea, lo voy a hacer, pero ¿por qué hacer esta división no es tan correcta? No sabemos, Pues sí. no sabemos si no es 0. Ajá, no sabemos que este número sea diferente de 0. Pero de momento vamos a asumir que sí. ¿No? Y entonces lo mismo, haciendo cuentas, ya tengo a C2, ¿no? Ahora quiero obtener a C1. Entonces tengo que eliminar a C2W1 y eliminar a C2W2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplico arriba por un W2, multiplico abajo por un W1 y luego resto. Y luego si paso dividiendo obtengo a C1. Entonces, ¿quieren que haga la cuenta? Ya la cuenta es igual a C1. Mejor. ¿Sí lo pongo? Nada más. ¿O hago la cuenta? No. No sé. Entonces, déjenme. Entonces, si hago la cuenta, la misma cuenta, la cuenta tengo que ser 1, va a ser igual a xw2 menos yw1 dividido entre v1, w2 menos v2, w1. ¿Sí? Entonces, asumiendo que lo de abajo que está aquí es exactamente lo mismo que está aquí, ¿no? Entonces, si yo tengo que el numerito que está abajo es diferente de 0, con la imposición de que los vectores sean no paralelos, entonces ya habré terminado y en efecto estos dos vectores me generan a todo el plano, ¿sí? Entonces, ¿aquí dudas? Con este. Entonces, en el curso van a eventualmente a ver el determinante, ¿no? Ahorita no lo van a ver, pero ¿esto no le recuerda algo? ¿No le recuerda algo que hacían en prepa para resolver sistemas de ecuaciones? Pues esto es el método de Kramer. ¿No se dieron cuenta? ¿Por qué es el método de Kramer? Lo voy a explicar aquí. ¿Cómo era el método de Kramer? Porque yo obtenía al coeficiente C1 como el determinante de aquí poner a los valores conocidos, no, de aquí poner a las incógnitas, no, de aquí poner a los valores a los que estás igualando en la columna 1, porque es C1, reemplazas a tu vector de incógnitas por tu vector de valores conocidos, ¿no? Y dividías por el vector de, dividías por esto, ¿no? W2, W1, W2. Entonces, esto es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Entonces, lo que me está asegurando que esto de acá no se anula es lo mismo a pedir que el determinante de V
W no se anula, ¿no? Y como dije, no vamos a ver el determinante, porque realmente el hecho de que el determinante sea diferente de 0 es porque los dos vectores V y W son no paralelos, ¿no? Entonces vamos a demostrar eso mediante lo siguiente: sean V y W vectores en R2 menos el 0. Entonces V V1 W2 es igual a V2 W1 si y solo si W es un múltiplo, si solo si V si solo si W es un múltiplo escalar de V. Entonces lo que es fácil es hacer la ida, ¿no? Porque esto significa que W1, W2 es lo mismo que lambda V1, V2, y este es lo mismo que lambda V1, lambda V2, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, V1, W2 es lo mismo que ¿quién? Por esta igualdad aquí sabemos que W2 es lo mismo que lambda V2, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que V1, lambda V2, ¿sí? Y por otro lado, V2, W1 es lo mismo que V2 por W1, pero W1 es lo mismo que lambda V1, ¿no? Y estos dos valores son iguales, ¿no? Entonces, como estos dos valores son iguales, V1, W2 es lo mismo que V2, W1. Y ahora tenemos que hacer la ida. Entonces, para la ida, como V que diga es diferente de 0, entonces, sin pérdida de generalidad, yo voy a suponer que V1, o sea, la primera entrada es diferente de 0. ¿Está hasta aquí bien? O sea, como V es diferente de 0, entonces no ambas entradas del vector pueden ser 0, ¿no? Entonces yo voy a suponer que V1 es diferente de 0, porque si V2 fuera diferente de 0, sería la misma demostración. Entonces, ¿hasta aquí bien? Y definimos a lambda como W1 dividido V1, ¿no? Entonces luego, como V1 W2 es lo mismo que V2 W1, entonces yo puedo pasar al V1 dividiendo, ¿no? Entonces yo paso al V1 dividiendo, tengo que W2 es lo mismo que W1 división V1, V2, ¿no? Pero esto ¿qué es? Es por definición lambda V2, ¿no? Y luego, hacia aquí, multiplico de ambos lados V1, tengo que W1 es lo mismo que lambda V1, ¿no? Entonces, como conclusión, W se ve como un número escalar de V. ¿Sí? Entonces yo demostré un sí solo sí. Entonces, ¿cuál va a ser el corolario de esto? Estoy diciendo W es paralelo a V, sí, solo sí. Se da esta igualdad, ¿no? Que esta igualdad es lo mismo a pedir que el determinante sea nulo. Entonces, si yo
si yo niego esta parte, también estaré negando la parte de allá, ¿no? Entonces, la negación de esto, que también es válida, es que los vectores no son paralelos, si solo si estos dos números son diferentes. O si solo si el determinante no se anula, ¿no? Entonces, el corolario es que V y W no son paralelos. Sí y solo si V1, W2 V, V2, W1, ¿no? Entonces, volviendo a estas cosas que tenemos aquí, que es vamos a hacer estrellita 2 y esta estrellita 3. Entonces, estrellita 2 y estrellita 3 están bien definidos. Puesto que V y W no son paralelos. Y por lo tanto, el subespacio W que estábamos considerando que tenía a esos dos vectores no paralelos coincide con todo el espacio. ¿Sí? Entonces, gracias a la suposición de que los vectores eran no paralelos, llegamos a que cualquier vector de plano se puede ver como combinación lineal de ellos dos. ¿Sí? Entonces, usualmente cuando dos vectores no sean paralelos, ahorita lo digo, pero lo escribo bien el jueves, cuando dos vectores no sean paralelos, en el sentido de que uno sea múltiplo escalar del otro, vamos a decir que los vectores son linealmente independientes. ¿Sí? Luego veremos que todo espacio vectorial tiene una base, en el sentido de que cualquier elemento del espacio vectorial se puede ver como combinación lineal de ciertos elementos fijos que van a conformar la base del espacio vectorial. ¿Sí? Y lo importante de la base de un espacio vectorial es que los vectores que estén ahí sean linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, quizá se hizo como muy talacha la clase por hacer todas las cuentas, pero lo que hace el álgebra lineal es que generaliza esto a cualquier dimensión, a cualquier Rn o cualquier espacio vectorial abstracto con el que estemos trabajando. ¿Sí? Entonces, eso sería todo por hoy y nos vemos el jueves.